Ahora sí está iniciada, ya tenemos 340 y sumando, súper bien. Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Paz Quesada del equipo de Habitabilidad Rural y les doy la cordial bienvenida a esta capacitación que vamos a realizar el día de hoy para los nuevos llamados del programa de habitabilidad rural, tanto de asociación territorial como de ecobarrios. Vamos a dar inicio. La capacitación consiste en la realización de dos presentaciones más bien continuas, ¿ya? La idea es que sus preguntas las puedan escribir en el cuadrito, en el vínculo de preguntas y respuestas para que nosotros podamos ir respondiendo sobre las preguntas y no en el chat, ¿ya? Así es que eso, vamos a dar inicio entonces a la presentación, vamos a partir con el llamado de asociación territorial, para lo cual le voy a dar el pase a Luis Felipe Garrido, quien va a hacer la presentación. Sí, hola, buen día a todos. Ya, ahora sí, comencemos. Ahí María Paz, si puede darle a la siguiente. Está pegada en la primera. Ah, ahora sí, está media lenta parece. Ahora sí, ya, disculpen. Bueno, yo les voy a hacer la presentación sobre el llamado de asociación territorial. Esta es una resolución que fue publicada durante la semana pasada en el diario oficial. La resolución, me imagino que la tienen, si no, se las vamos a compartir. Es la 1029. Dale. Siguiente, por favor. A todo esto les pido disculpas, que parece que por la cantidad de gente va un poco lenta la transmisión. Ahora sí. Bueno, la modalidad de asociación territorial es el título 1 del decreto de C10. Este está regulado por el artículo 32 y es una modalidad que tiene como finalidad la postulación de un proyecto o conjunto de proyectos en territorios que están previamente definidos por la Seremi. En esta se está desplegando todas las herramientas que otorga el programa de habitabilidad rural. Entonces, cada Seremi define mediante resolución los territorios sobre los cuales aplica. Em, Posteriormente, bueno, nosotros realizamos el llamado, que es de carácter nacional, y la Seremi, entiendo hasta la fecha, de la mayoría de las regiones, de casi 15 regiones, ya tienen una resolución que define los territorios o, en su defecto, algunas modificaciones en torno a ellas, em, para que estén atentos y, por supuesto, consulten con sus equipos regionales si es que tienen la última versión actualizada de ella. Siguiente. ¿De qué se trata este llamado? Eh, Principalmente estamos enfocados, como dice el decreto, en la atención de localidades rurales y urbanas con menos de 5.000 habitantes, definidas por el INE. Esto es importante porque eh, estamos utilizando la metodología definida en el censo 2024, que es algo que nosotros cambiamos con respecto a las resoluciones de los años anteriores, donde trabajamos con el censo 2012. Contarles que
el censo 2024 está plenamente publicado con toda su base de datos, así que es lo que estamos utilizando. Permite agrupar hasta 160 postulaciones. Postulaciones me refiero a familias en un solo expediente, pudiendo haber más de una postulación por territorio. Entonces estamos permitiendo aplicar todas las modalidades. Ahí dice tipologías, pero debería ser modalidades. Me refiero a los conjuntos habitacionales, construcción en el sitio residente, mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el mejoramiento del entorno y el equipamiento comunitario. La postulación debe realizarse por una única entidad de gestión rural para cada expediente, la que debe coordinar la intervención de cada grupo postulante. Acá es importante también mencionar que estamos utilizando esta palabra del grupo postulante debido a que para cada expediente puede haber más de un grupo postulante. Los grupos postulantes tienen que ver con la modalidad bajo la cual están postulando. Y ahí también dice o un consorcio de GR. Esto tiene que ver con las alternativas que estamos abriendo para eventualmente, por ejemplo, si existen entidades municipales que deban trabajar con un equipo profesional y que requieran contratar servicios. Esto también depende de, en el fondo, la realidad local. Y deben realizar un contrato colectivo de obras, deben garantizar el avance simultáneo de los proyectos y contar con una o más de una empresa constructora según la cantidad de grupos postulantes. También esto es importante de recalcar el significado, tiene que ver principalmente con que existen territorios donde se hace muy difícil encontrar empresas constructoras que se dediquen a hacer más de un tipo de tipología. Por ejemplo, nosotros conocemos que existen empresas constructoras que únicamente se dedican a hacer vivienda nueva, no hacen mejoramientos, en fin, entonces estamos permitiendo la posibilidad de que para cuando exista más de una modalidad, también pueda existir más de una empresa constructora y por lo tanto abordar un proyecto sin dejar las familias de lado. Siguiente, por favor. El monto del llamado son 2 millones de UF. Este puede incrementarse eventualmente, depende de la demanda presentada. Nosotros siempre dejamos un poco de recursos apartados para este tipo de casos. Em, También es importante mencionarles que el subsidio base se aplicará a una tabla que nosotros definimos en el llamado, en el cual está diferenciado por zona térmica. Se establece también un monto adicional para el transporte de materiales, algo que ya estaba incluido en la resolución de vivienda nueva del año pasado y ahora se permite para las tipologías del MAVE y también para el equipamiento comunitario. También permite la homologación de subsidios a las condiciones establecidas en la resolución de vivienda nueva del año pasado. Importante mencionar aquí que esto es independiente, por supuesto, de que los territorios definidos en la resolución para este año. Esto tiene que ver con el proceso de homologación de los proyectos que tenemos bajo las condiciones del año pasado, con los montos del año pasado, tal cual las condiciones que existían. La construcción de conjuntos habitacionales, estamos considerando hasta 135 UF por familia para la compra del terreno. También estamos permitiendo la modalidad de la autoconstrucción asistida y ejecución de viviendas industrializadas y vivienda tipo. Para todo esto, nosotros hemos habilitado una herramienta de visor territorial, la cual hemos hecho una capacitación. Me imagino que varios de ustedes participaron de ella. Y esto es un visor del programa rural que tiene los datos establecidos del INE actualizados con el censo 2024, donde se definen los límites geográficos de las localidades y además el déficit habitacional. Siguiente, por favor. Los requisitos de la postulación es contar con los formularios de postulación. Aquí importante mencionar que se mantienen más o menos
similares todos los formularios a los llamados que ustedes antes conocían, al cual se le agrega un nuevo formulario que tiene que ver con el diagnóstico del territorio. Este diagnóstico del territorio está descrito eh, tanto en el decreto como en la resolución de asistencia técnica, y el cual, en el fondo, ustedes deben describir, hacer un análisis no solamente de la vivienda, como en general se realiza, ese también va, pero ahora un diagnóstico territorial que en el fondo nos hable del déficit habitacional que existe en la localidad. Este diagnóstico debe ser coherente con después la presentación de los proyectos que se realizan. Deben contar con anteproyecto aprobado por el DOM, resolución sanitaria en trámite, contrato de construcción y presupuesto detallado y carta de proyecto. El ahorro, estamos considerando los montos del ahorro según el decreto. Vamos a mantener las eximiciones de cumplir con el ahorro para los adultos mayores. En este sentido, las condiciones de los ahorros también se asimilan al año anterior, y hacer un hincapié en algo que se nos ha presentado como una consulta en varias ocasiones, sobre las condiciones del ahorro, es que no estamos exigiendo un ahorro adicional para la tipología del mejoramiento del entorno inmediato. Sí estamos considerando solicitar el ahorro para cada una de las modalidades en la forma que está descrita. La siguiente, por favor. Los proyectos deben ser, como ya lo mencioné, coherentes con el diagnóstico territorial. Debe existir para cada postulación al menos 2 modalidades de intervención. Esto quiere decir, debe existir un mejoramiento de vivienda sumado a una construcción en el sitio residente, debe existir un conjunto habitacional sumado a equipamiento comunitario. En el fondo, el espíritu del título 1, como lo dice el decreto, es realizar una intervención que sea de carácter integral en el territorio y en el fondo llegar a una localidad, entender cuál es el déficit que existe y no llegar sucesivamente con distintos llamados en distintos años a resolver las problemáticas que existen, sino que más bien estamos abriendo la posibilidad, la puerta, para que todos esos proyectos que son necesarios de hacer, intervención en el espacio público, en fin, todas estas modalidades puedan combinarse y en el fondo llegar y realizarse de manera simultánea. Esto es un cambio también importante de mencionar para todos los territorios donde no existan entidades patrocinantes disponibles para realizar los proyectos. Nosotros estamos permitiendo que las empresas constructoras puedan patrocinar directamente los proyectos. Deben cumplir siempre, sí o sí, con todo lo establecido en el CRAT, tienen que cumplir con todos los productos que están descritos en la 3131, que regula los productos de asistencia técnica. Y como lo mencionaba en la parte anterior, con respecto a las entidades patrocinantes, estamos permitiendo que, por ejemplo, puedan hacer un convenio con otros profesionales, ya sea, por ejemplo, de las municipalidades, que realicen los productos de asistencia técnica que tienen que ver con el área social, y la entidad o la constructora presente un proyecto técnico y también lo construya. Estas son modalidades que en el fondo tienen como objetivo principal abrir la puerta a que en todos estos territorios que a veces nos cuesta llegar porque no hay suficiente cantidad de profesionales disponibles, tengan una salida a través de estas condiciones. La modalidad mayoritaria no puede superar el 60% del proyecto. ¿Esto qué tiene que ver? Nuestro objetivo es que los proyectos sean integrales, por lo tanto, la cantidad de familias postulantes, es decir, de grupos postulantes entre las modalidades, no puede superar el 60% con respecto a la otra modalidad, principalmente para que en el fondo los proyectos tengan la capacidad de abordar el déficit realmente existente, y por lo tanto resuelvan todas las tipologías que
aparezcan en el diagnóstico territorial de ser necesaria. Los núcleos familiares unipersonales, esto es algo novedoso también, deberán considerar un dormitorio adicional tipo 2A. Nosotros le estamos diciendo tipo 2A en la resolución, pero que en el fondo es un dormitorio adicional de una cama de plaza y media. Esto tiene que ver exclusivamente para los núcleos unifamiliares. Estamos hablando de, por ejemplo, adultos mayores, sin hijos, que están postulando y necesitan un dormitorio adicional para eventualmente un cuidador. Estamos hablando de personas solas, que no tienen hijos, pero que eventualmente su núcleo familiar puede crecer. Por lo tanto, tienen este dormitorio adicional y siempre la vivienda, tal como en los casos anteriores, debe poder ser ampliable. Es decir, no porque exista un dormitorio adicional para una persona sola, eh, no pueda eventualmente, por ejemplo, la familia crecer, tener varios hijos y que la vivienda, el diseño tiene que permitir eventualmente realizar un tercer dormitorio. Cada servio debe definir uno o más supervisorios por territorio, o sea, supervisores por territorio. Se contratará la fiscalización técnica de obras mediante licitación de cada territorio. Esto tiene que ver principalmente con em, definir territorios, definir áreas donde se realizan licitaciones para cubrir de manera que los supervisores no tengan que ir a proyectos que están muy alejados entre sí para poder cumplir en el fondo con el régimen de fiscalización técnica, que es algo que también nosotros conocemos. Ha sido dificultoso muchas veces cumplir con los plazos establecidos. Siguiente, por favor. Lo que están viendo acá en pantalla es el visor territorial, lo que les mencionaba. Esta es la herramienta disponible en la cual se están visualizando los datos del censo 2024. Ahí aparece cada localidad con sus límites, sus polígonos y específicamente dónde opera el DS10. También aparecen en los casos donde se tratan de áreas urbanas de más de 5.000 habitantes, también aparece los polígonos marcados en negrita, en diagonal, donde nosotros no podemos entrar. Todo lo que está por fuera, nosotros sí podemos abordarlo. Entonces acá, adicionalmente, en la misma lista de capas aparece más información que a ustedes les puede servir para conocer dónde, por ejemplo, están los servicios sanitarios rurales, donde eventualmente pueden ir a consultar, donde pueden acceder al servicio de agua, concesión de servicios sanitarios, donde están los campamentos, en fin, hay una serie como de información, de listados desplegables que tienen que ver con el análisis del territorio. Siguiente, por favor. Y por supuesto la logística del territorio, la construcción. Nosotros lo que le vamos a solicitar a ustedes es que puedan presentar un plan logístico. Esto tiene que ver principalmente ya que el carácter de los proyectos es integral y es un poco a una escala mayor, porque estamos permitiendo hasta 60 postulaciones para un solo expediente. Es que ustedes nos puedan, en el fondo, indicar cómo van a llegar los materiales al terreno, si va a llegar porque es necesario que llegue todo y se acopie en un terreno destinado de la municipalidad para esto, si va a llegar una vez al mes, en el fondo, conforme el avance de las obras. Todo esto tiene que estar previamente definido porque... em, Primero por la complejidad de las intervenciones y segundo también porque nosotros estamos otorgando un monto específico adicional de transporte de materiales. Entonces, eh, la carta Gantt tiene que ser bien explícita en tener una carta Gantt de cada proyecto en sí mismo, por ejemplo, de la construcción de la vivienda nueva, como ustedes ya lo conocen, pero también tiene que haber una carta Gantt que explique en el fondo cómo van a avanzar simultáneamente un MAVE junto con la intervención en el espacio público, etcétera. Eso tiene que estar coordinado. Siguiente, por favor. Y acá voy a mostrarle un caso ejemplo. Esto es lo que ustedes estaríamos
Esta es una versión, digamos, pequeña de unas 9 familias de una asociación territorial. Esto es un caso ejemplo, por supuesto, en La Ñipa, en Valparaíso. Ahí donde dice número de expediente, en rigor debiese decir root, porque cada una de esas filas es una familia y cada tabla en azul y en verde son los grupos postulantes. Estos grupos postulantes tienen que ver con la tipología, como ya les había dicho. Estamos hablando de 5 familias de MAVE, cada una con sus tipologías y eventual, por ejemplo, subsidio de discapacidad o mejoramiento del terreno o recinto complementario adicional. Y otro grupo postulante que sería de vivienda nueva, donde también aparece cada uno individualizado con su ampliación de dormitorio, en fin, todas las tipologías o subsidios complementarios que requiera. Todo eso sumado conformaría un único expediente. Ese expediente estaría compuesto entonces de 2 grupos postulantes. Siguiente, por favor. Y esto se vería así. Esto es una pequeña aldea en Petorca y como aparece en la imagen, lo que estamos viendo ahí, esto es un caso, por supuesto, completamente hipotético, donde estamos diciendo el diagnóstico territorial nos indicó que en verde es un sector donde se falta esta cantidad de viviendas y en rojo aparece un sector donde estas son las viviendas a mejorar porque el resto está más o menos resuelto. Entonces, en eso consistiría un expediente de asociación territorial, por supuesto, a una escala pequeña. Estamos hablando no hay un número mínimo, pero estamos hablando de un número máximo de 160 postulantes. Y recuerden que cada territorio puede eventualmente tener más de un expediente. eh, por lo tanto, existe la posibilidad de que, adicional a lo que ustedes están viendo en pantalla, haya otro expediente presentado donde se aborde un equipamiento y un conjunto habitacional. Siguiente, por favor. El proceso cronológico del llamado. Bueno, el llamado ya está publicado. Abre en 20 días hábiles después de su publicación, es decir, estamos hablando de la segunda semana de agosto. Va a haber un único cierre al 21 de diciembre del 2026 y existe un plazo máximo para el ingreso de los proyectos definitivos que no puede superar los 6 meses. Estamos hablando del primer semestre del próximo año. Ahora, esto es importante mencionarlo. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es alargar un poco las fechas usuales de presentación de los proyectos. Estamos permitiendo la postulación en el fondo condicionada de los proyectos. Sin embargo, principalmente tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Sin embargo, ojo, porque cada región es diferente. Ahí los serbios manejan cajas que son distintas. En los casos donde los proyectos estén desarrollados y los serbios tengan la capacidad, el flujo de caja de poder autorizar el inicio de las obras, estos pueden iniciar antes del segundo semestre del 2027. Así que estas son fechas que ustedes lo consideren son de carácter a nivel nacional, pero cada realidad regional va a dictar cuándo es posible iniciar las obras para estos proyectos. Esa es la siguiente, creo que esa es la última. Sí. Ahora vamos a dar paso al llamado de ecobarrios a la presentación del llamado de ecobarrios rurales, ¿ya? El cual está regulado por la resolución 1028 de 2026, la cual fue publicada en el Diario Oficial el miércoles pasado. Por lo tanto, esperamos, no tengo la certeza, pero tengo la impresión de que el llamado ya debería estar abierto. Respecto de
tanto del llamado de ecobarrios rurales como del llamado de asociación territorial, nosotros estamos preparando y tenemos en tramitación 2 circulares operativas, ya que van a venir a complementar algunos aspectos de las resoluciones de llamado, para que lo tengan presente también y una vez que estén disponibles, digamos, y tramitados estos documentos, los vamos a difundir, ya sea a través de correo, tanto a las entidades como a los equipos técnicos de Servicerel. Respecto de los ecobarrios rurales, bueno, ¿qué son los ecobarrios rurales? Puede ser un gran conjunto habitacional o varios conjuntos habitacionales que contengan la tipología de construcción de conjunto habitacional, obviamente, y la tipología de mejoramiento y o construcción de equipamiento comunitario, ambos del título 2. Se requiere la postulación simultánea a ambas tipologías. La cantidad máxima de viviendas autorizada para el ecobarrio va a estar determinada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a lo que señala el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cautelando, digamos, que no se generen nuevos núcleos al margen de la planificación intercomunal. El ecobarrio contempla sí o sí el desarrollo de un plan maestro, ¿cierto? Como se ve acá en la imagen objetivo. Permite implementar sistemas propios de tratamiento de agua potable y sistema propio de tratamiento de aguas servidas. Lo que se busca es que el ecobarrio tenga cierta autonomía sanitaria, lo que no implica que el ecobarrio pudiese interconectarse a un sistema de una empresa sanitaria, por ejemplo, en el caso de encontrarse próximo o al límite urbano. Tampoco implica que se puedan realizar, que se pueda conectar a un servicio sanitario rural, ¿cierto? O que bien se puedan realizar obras que vengan a complementar o que puedan ser tributarias a lo que es un servicio sanitario rural. Y en el caso de las aguas servidas, si bien se proyecta que tengan su propia planta de tratamiento de agua servida, tampoco se descarta la posibilidad de que tenga soluciones particulares al interior de los lotes. Uno de los requisitos principales del ecobarrio es que debe tener un núcleo central de carácter comunitario, como se ve en la imagen acá a la derecha, que es adicional a las sesiones normativas. Es decir, el conjunto habitacional tiene sus sesiones de área verde y equipamiento, ¿cierto?, que están regulados por la ordenanza, pero adicionalmente debe tener este núcleo central. Más adelante vamos a hablar acerca de la superficie y los requisitos de este núcleo. E idealmente también se espera que el ecobarrio tenga superficie destinada a actividades productivas propias de la comunidad postulante, ya sea para huertos, para cultivos, para ganadería, para apicultura, etc. Esta superficie no es obligatoria, pero sí es deseable. ¿Cuál es el objetivo o cómo surge el llamado de ecobarrio? Nosotros como programa nos dimos cuenta que existía una brecha importante entre las asignaciones históricas del programa y el déficit habitacional entre las regiones de Coquimbo hasta la región de Maule-Ñuble, concentrándose las asignaciones históricas del programa en las regiones de Biobío, de Araucanía, de los ríos y los lagos. Entonces, vimos acá en la zona centro del país un espacio de una oportunidad más bien de poder llegar a los territorios en donde tradicionalmente no habíamos llegado, ¿cierto? Y poder suplir este déficit habitacional que se muestra acá en el gráfico en color celeste. Entonces, inicialmente el llamado de ecobarrios estaba dirigido a las regiones desde Valparaíso hasta Ñuble y posteriormente, por petición del ministro, se incorporaron las regiones de Biobío y Araucanía. En resumen, tenemos que el llamado de ecobarrios se concentra en la zona central, entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía actualmente. La idea es que se enfoque en áreas idealmente periurbanas, en terrenos con acceso a bienes y servicios, y aquellas localidades que estén, o más bien aquellos proyectos que estén formulados de asociación territorial, aquellas localidades en donde se están formulando proyectos de asociación territorial quedan excluidas del llamado de ecobarrio. Eso queda mejor explicado.
El monto total del llamado para ecobarrios es de 2 millones de UF, al igual que el de asociación territorial para las 7 regiones. Y en cuanto al diseño, pueden participar entidades de gestión rural, equipos técnicos profesionales, como prestadores de servicios de asistencia técnica de empresas constructoras. Tenemos un convenio que está ahora en DIJUR en este momento, que ya fue avisado por DITEC y que estamos próximos a poder difundir. En cuanto a la ejecución de las obras, tiene que ser una empresa constructora con capacidad suficiente o bien empresas constructoras más pequeñas que puedan tener en conjunto esta capacidad, que se asocien mediante consorcio. Algo muy importante para los ecobarrios son los criterios para elección de los terrenos. Como bien mencioné, tienen que ser terrenos ubicados en áreas de accesibilidad de servicios, tienen que tener sí o sí, en el caso también de cualquier conjunto habitacional, acceso desde un bien nacional de uso público. La idea es que los terrenos estén emplazados en zonas productivas, categoría SAC, de 3 a mayores, porque sabemos que los terrenos que tienen categoría 1 y 2, que tienen alta vocación agrícola, es más difícil que poder optar, digamos, a obtener un IFC. Tienen que ser terrenos que permitan a las familias acceso equitativo a equipamientos y áreas verdes, y terrenos también, para el caso de aquellos comités, qué sé yo, grupos que no cuenten con terrenos que puedan ser adquiridos por el subsidio, que vamos a ver este monto más adelante también. Esta gráfica muestra un ecobarrio de manera muy esquemática, ¿ya? Y básicamente lo que busca es orientarle respecto de los porcentajes de superficie que nosotros estamos imaginando, proyectando. Tenemos acá un 50% de superficie destinada a lotes habitacionales, un 20%, un 10% para el núcleo central, acá en color mostaza, un 10% para sesiones de área verde y equipamiento exigidas por la ordenanza, en color naranjo, un 10% para actividades productivas, porcentaje que puede ser menor, y la infraestructura sanitaria acá en color celeste, que es más bien marginal. ¿Cuáles son los requisitos técnicos generales para los proyectos de ecobarrio? Como el número de familias no está a priori determinado, nosotros estimamos que los terrenos promedio pudiesen ir entre 10 a 15 hectáreas, pero como dije, va a depender del número de familias que lo integren. La idea es que el 10% de esta superficie esté destinada para núcleo central, que esté la superficie también disponible para actividades productivas, la cual no es obligatoria, y lotes habitacionales con superficie mínima de 250 metros cuadrados, y para el caso de que requieran solución particular de alcantarillado, 300 metros cuadrados. ¿Cuáles son los requisitos para selección de las familias? Lo primero es presentar la demanda organizada por tipología y el diagnóstico técnico social por familia, contar con un anteproyecto de loteo aprobado por la Dirección de Obras, el estudio de mecánica de suelo, el IFC, el comprobante de los proyectos de ingreso de los proyectos sanitarios a la DOH, en los casos en que los ecobarrios estén conformados por un número superior a 160 viviendas o que se emplacen en zonas latentes o saturadas, deben contar con el comprobante de ingreso al sistema de evaluación ambiental, y los planos y especificaciones técnicas generales de viviendas y de equipamientos. Acá un pequeño paréntesis. Bueno, presentamos la matriz de montos de los montos de subsidio base, digamos que, como lo comentó Luis Felipe hace un rato, esta matriz está elaborada por zona térmica y por cruzados datos, las zonas térmicas y los tamaños de las viviendas, ¿ya? Eso por una parte, y por otra parte también mostrarles acá a la derecha en qué consiste la implementación de este nuevo modelo de vivienda de 2 dormitorios 2A, que tiene una superficie mínima de 40 metros cuadrados, para que se hagan una idea más o menos de qué es lo que estamos pensando con este medio dormitorio. Comentarles también que esta vivienda más pequeña surgió, bueno, obviamente de las restricciones presupuestarias, ¿cierto? De que tenemos la necesidad de entregar más soluciones con los mismos recursos, pero también comentarles que nos dimos cuenta que en las asignaciones históricas del programa
nosotros entregamos un 40% de soluciones a núcleos unipersonales y que muchas veces a estas familias les estábamos entregando soluciones de, qué sé yo, 60 metros cuadrados, de repente un poco con cierto, como con un poco de sobreestándar. ¿Ya? Entonces, por eso es que en función de los recursos disponibles es que quisimos optimizar esta solución y a buscar esta alternativa que es un poco más reducida en cuanto a metros cuadrados. Acá tenemos una simulación de un proyecto de ecobarrio. La simulación está hecha para un conjunto, por ejemplo, Ñuble, ¿cierto? Con un factor multiplicador promedio de 1,2 y emplazado en una zona térmica F, ya que representa parte importante de los proyectos que hacemos, digamos, a nivel nacional. Entonces tenemos el monto para la vivienda base, aplicado el factor 936 UF. Este llamado contempla monto para urbanización, al cual se le aplica el factor multiplicador, por lo tanto este monto para urbanización llega a 420 UF. Tenemos un monto también que es para dotar de infraestructura sanitaria propia, al cual también se le aplica el factor multiplicador, el cual en el llamado está diferenciado para solución de agua potable y para solución de alcantarillado, en este caso lo pusimos general, ¿cierto? Sumados los dos, llegamos hasta 384 UF. Tenemos el recinto complementario, que para nosotros es muy importante que sea incorporado en estas soluciones habitacionales, que en caso de ser un recinto habitable, el monto es de 190 UF, al cual se le aplica factor, llegamos al monto de 228 UF. Luego tenemos los subsidios complementarios de mejoramiento de terreno, 100 UF, y que se pudiese incrementar hasta 200. La solución sanitaria y dotación de energía, 200 UF, el complementario de espacio público, 35 UF, y el subsidio para compra de terreno de hasta 135 UF. Sumando todos estos valores, a los que se aplica el factor multiplicador, tanto como a los que no se aplica el factor multiplicador, llegamos a un valor UF vivienda de casi 2.500. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que sería la vivienda para la tipología de construcción de conjunto habitacional. En el caso de los mejoramientos del mejoramiento y o construcción de entornos y equipamiento comunitario, tenemos la posibilidad de hacer hasta tres mejoramientos. En el caso de que se requiera mejorar, por ejemplo, una sede, una plaza existente, una multicancha, etc. Tenemos un monto de 2.500 UF para cada mejoramiento y se puede postular a un máximo de 3, como bien dije. Para el caso de este ejemplo, que tiene factor multiplicador 1,2, significa que pudiésemos tener hasta 9.000 UF para estos proyectos de mejoramiento, ¿cierto? Y en el caso de la construcción de nuevos equipamientos, el monto asciende a 5.000 UF. Podemos hacer también hasta un máximo de 3 nuevos equipamientos y considerando el factor multiplicador llegamos a un monto de 18.000 UF. Considerando, por ejemplo, 200 viviendas, tenemos un costo de proyecto de aproximadamente 500.000 UF. Es decir, estamos hablando de una envergadura bastante mayor a lo que veníamos trabajando en el programa de habitabilidad rural, o los conjuntos habitacionales tradicionales de hasta 60 viviendas. A continuación, tenemos el proceso cronológico del llamado del presente año. El proceso de postulación se desarrolla entre julio a diciembre del presente año. El llamado cierra el 28 de diciembre. En diciembre se aprueban condicionales los anteproyectos, ¿cierto? A inicios del próximo año, entre enero y febrero, se promulga la resolución de selección de las familias. Y después tenemos un plazo de 6 meses que puede ser prorrogable por el director o directora Serviu para el desarrollo y entrega, o más bien presentación de los proyectos definitivos. ¿Ya? Una vez entregados y aprobados los proyectos definitivos, se aprueba el proyecto técnico y se procede, digamos, con los plazos correspondientes, de acuerdo a la normativa, obviamente, se puede dar curso al inicio de las obras, que nosotros esperamos que sea a fines de 2027, inicios de 2028. En cuanto a la ejecución de las obras, nosotros estimamos que son proyectos que van a durar aproximadamente unos 2 años,
en cuanto a ejecución, así que esperamos poder contar con ecobarrios terminados a fines del año 2029. Acá algunas configuraciones que nosotros imaginamos para los ecobarrios. Tenemos que destacar que se elimina para este llamado la restricción de tapamiento que tradicionalmente tiene el DS10, ¿cierto? Y también la restricción de colindancia entre lotes. Por lo tanto, los lotes sí pueden estar colindantes y también se pueden desarrollar los proyectos por etapas, ¿ya? En cuanto a las configuraciones, nosotros imaginamos que pues, se podían comprar 4 paños en torno a una vía, o comprar, por ejemplo, 2 paños a ambos costados de una vía, o comprar un solo terreno, o bien eventualmente esto hay que conversarlo y profundizar un poco más, pero a lo mejor algunos terrenos que no están colindantes, sino que están un poco dispersos, pero tienen una vinculación, qué sé yo, pudiesen em, tener esta vinculación, digamos, a través del núcleo central. Y en cuanto a la tramitación y ejecución, de acuerdo a lo que nos permite la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, tiene que ser a través de la figura del loteo con construcción simultánea, ¿cierto? Considerando que se puede realizar y se pueden proyectar etapas constructivas. Así que eso sería el llamado de los ecobarrios rurales. Muchas gracias a todos por la atención. A continuación le voy a dar el pase a Militza Gascón. Hola, buenos días a todos. Lamentamos mucho las limitaciones que hemos tenido por el sistema. Sabemos que hay muchas personas que no pudieron ingresar hoy día a esta capacitación. Si bien esta capacitación está siendo grabada y quedará en la carpeta compartida que tenemos con todos ustedes, el día jueves 29 a las 12 horas vamos a repetir esta capacitación principalmente para quienes quedaron fuera y buscaremos la mejor forma de tener el mayor alcance posible. Lamentablemente no consideramos que íbamos a tener este nivel de éxito y la plataforma solo tiene un límite de 1000 usuarios en vivo. Así que buscaremos una mejor solución y el jueves vamos a realizar nuevamente esta capacitación para todos aquellos ya que se quieran repetir o los que no pudieron ingresar. Marco, te doy el pase. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Marcos Piña. Yo soy el jefe nacional del programa de habitabilidad rural. El equipo nacional del programa está a cargo de los 2 llamados que se acaban de presentar. Reitero lo que comentó recién Militza. Nos dimos cuenta sobre la marcha, vimos muchos mensajes de las dificultades tecnológicas, por lo tanto vamos a repetir la capacitación y esperamos mejorar las condiciones técnicas. Yo solo quiero hacer un par de comentarios para las colegas y los colegas que en este momento lograron estar conectados. Primero, distinguir estas 2 modalidades como parte de una misma mirada, que es la territorialización del programa. Es ese gráfico que mostró María Paz en un momento de la focalización, que el programa está concentrado principalmente entre Biobío y los lagos, y que el censo 2024 nos mostró que el déficit del censo está ubicado principalmente en la zona central, donde no hemos podido llegar. Entonces, esto sugirió 2 iniciativas que están, tal como decía yo, en esta mirada territorial. Por un lado, la asociación territorial, que nos permite enfocar simultáneamente distintas soluciones para grupos de familia en distintos sectores de los territorios. Y por otro lado, la idea de los ecobarrios, que surge, entre otras cosas, de la constatación de que hay cientos de comités, no estamos exagerando al hablar de cientos de comités que suman miles de familias que han estado por años buscando a través del DC10 una salida, pero que no encuentran terreno, que tienen problemas con el agua, que el IFC no funciona, en fin. Entonces, decidimos tomar la iniciativa de promover desde el nivel nacional
estas dos modalidades, tanto la territorial de asociación territorial como la de ecobarrio. Y en relación con los ecobarrios, para redondear un poco más conceptualmente, cuando hablamos de zonas periurbanas o que estén cercanos a la ciudad, cercanos a los pueblos, por las facilidades de servicio, por el acceso a transporte, en fin, estamos pensando esencialmente que en ese entorno, tanto en los pueblos, las pequeñas ciudades, en las zonas urbanas como en las zonas rurales, se concentran estos comités, esta demanda organizada. Sin embargo, viven en esos sectores, están inscritos, por ejemplo, en la atención primaria de los consultorios, los hospitales dentro de esos sectores, tienen matrícula en los colegios, consumen agua potable de los mismos sectores, pero no tenemos la solución habitacional adecuada para todos ellos. Entonces, estas dos modalidades nosotros pensamos que deben continuar, así está orientado por la jefatura y por las autoridades nuestras en los próximos años, de modo que vayamos abordando de una forma más organizada territorialmente, pero también con una mayor masividad de soluciones, tanto en los territorios como en los ecobarrios. Entonces, quisiera cerrar agradeciendo nuevamente y comentarles que vamos a repetir, pero vamos a seguir abiertos a las consultas o a eventuales actividades o reuniones que pudieran surgir en las regiones. Hemos recibido un par de invitaciones para ir a regiones, así que si ustedes ven en esa posibilidad de realizar alguna actividad, alguna jornada en regiones, con las empresas, con las entidades, con los equipos municipales, etcétera, que no duden en hacernos llegar a través de la Seremi, a través del Serviu correspondiente, la propuesta o la invitación, y nosotros con el equipo nos podemos ir desplegando para trabajar más directamente con ustedes. Eso, María Paz, muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, con esto damos por finalizada Preguntas. las preguntas. Que las preguntas las vamos a responder después, igual que Sí, las preguntas las vamos a responder después y se las vamos a enviar, ¿ya? A través de correo electrónico, Mili. Sí, vamos a enviar la respuesta a través de correo electrónico. Así que eso, los dejamos cordialmente invitados, bueno, a los que no pudieron participar o que participaron parcialmente de la capacitación, que se puedan conectar el próximo jueves y agradecer, por supuesto, su interés y su presencia. Muchas gracias.